Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que pues dialogamos, conversamos sobre los temas más importantes en la agenda pública de Tamaulipas, del país desde luego. Y bueno, ya pasó el proceso electoral, ya analizamos los resultados, ya hemos platicado sobre lo que implican y uno de los primeros, de las primeras consecuencias de estos resultados es pues una reforma judicial en ciernes. De eso vamos a hablar hoy. Pero primero presento a mi lado derecho a Mario Flores. Mario. Miguel, gracias por la presentación. Y Pedro, maestro Huerta, gracias por estar aquí con nosotros. Pedro Alfonso García. Mario, Arnoldo, un gusto tenerte aquí. Arnoldo Huerta. No, muchas gracias otra vez por la invitación y aquí estamos. Vamos a ver qué podemos aportar al respecto. Justo un tema pues muy importante, esta reforma judicial que, ¿se acuerdan cuando analizábamos la mayoría calificada que había obtenido Morena? Decíamos, bueno, ¿y cuáles serán los primeros pasos? Pues quedó muy claro la intención tanto del presidente López Obrador como la presidenta electa Claudia Sheinbaum es darle para adelante a esta reforma judicial que evidentemente ha despertado mucha polémica. Tienen los votos seguramente para ello, así es que pues será cuestión de que se empiecen a afinar ahí detalles. Una primera opinión, Mario, sobre esta posibilidad. Fíjate, Miguel. Primero hay que decir, ¿el Poder Judicial puede ser mejorable? Es la primera pregunta que yo me haré. Y como la respuesta es sí, la justicia no es rápida ni expedita ni es para todo el pueblo, pues sí iría bien hacer una reforma al Poder Judicial. Ahora, lo que se está planteando en el plan C que ha presentado el partido en el poder Morena desde febrero, desde el 5 de febrero que se presentaron las 18 reformas constitucionales y las 12 las leyes secundarias que presentó la bancada de Morena en el Congreso de la Unión por parte del Ejecutivo Federal. Una de ellas es la del Poder Judicial. Esta reforma traerá mayor justicia, más rápida, más expedita y para mayor cantidad de gente al pueblo. Híjole, no lo sé, no hay evidencia en el mundo que funcione ciertas cosas que están proponiendo en esta reforma. Ahorita ya más adelante haré otro comentario y lo analizaremos con todos ustedes. Sin embargo, hay ciertos puntos que me gustaría ahorita que fuéramos tocando respecto a esta reforma, los cuales son difíciles de ver que puedan funcionar. Ahora, si funcionasen, pudiera ser un hito histórico mundial y que cambie para siempre la justicia en el mundo. El espíritu, digamos, de la reforma es hacer que el Poder Judicial sea electo en las urnas, ¿no? Los jueces, es decir, todas las personas que integran el Poder Judicial. Pedro, una primera opinión. En primer lugar, no es algo nuevo, es algo que pasa en otras partes del mundo. Para México sería un cambio radical de cómo está organizado el Poder Judicial. Pero es una manera, al menos no simbólica, porque al final los procesos de elecciones tienden a ser selectivos. Es una manera de acercar a la población la justicia, el hecho de que puedan elegir quién la está aplicando. Pero como lo menciona Mario, yo tengo mis dudas en el aspecto estructural, porque si bien en México es siempre una de las fallas, el aspecto estructural de cualquier institución, y yo creo que habría que ver, falta más debate, porque al final se va a tener que discutir y ver qué otras modificaciones se hacen o si se va como está propuesta. Arnoldo, a ver. Pues en un primer término, efectivamente los motivos que exponen en la propia iniciativa pues son reales. Hay una sensación de que las judicaturas a los niveles federales y los estados pues dejan, a veces no alcanzan el tramo que deberían, ¿no? Pero también es cierto que en las instituciones públicas así pasa. O sea, realmente yo creo que si se hiciera una encuesta general de cómo ven a cada institución, pues yo creo que la mayoría reprobarían, porque la gente se siente así, ¿no? Se siente que no ha sido respondida en todos los sentidos, ¿no? Y eso es normal, porque es normal. Pero viendo datos estadísticos, también es importante, yo creo que la parte orgánica, pues yo creo que vamos poco a poco desmenuzando la propia iniciativa. Pero en un término general, como aquí el amigo Mario mencionaba, sí, efectivamente se puede mejorar siempre, ¿ya? Y uno no se va a tapar el sol porque pertenezca a un servicio judicial de años. O sea, estando adentro y afuera se ve de diferente manera. Hay muchas cuestiones que inciden en el servicio que se presta, que tiene que ver incluso con cuestiones presupuestales, ¿ya?
que tiene que ver con el índice que debería haber de juez por personas, ¿ya? Si esta reforma, independientemente de la elección, conlleva una creación también de nuevas plazas, de más jueces para el país y en todos los niveles, pues claro que tiene que haber una mejoría. Pero hay un tema que va más allá de la organización en sí, que es qué capacidad tienen los órganos judiciales. Ahorita hablamos de la federación porque es la reforma federal, para atender toda la demanda de la población, ¿ya? Ahorita es un cambio, o sea, hay una problemática efectivamente, pero la solución es reestructurar. Bueno, sí. Yo creo que hay más cosas que se tienen que analizar, ¿ya? Claro. Y creo que en un término general la iniciativa tiene sus cosas buenas y también sus cosas que a lo mejor son dudables y malas, ¿verdad? Dependiendo en el funcionamiento. Coincido con Mario, yo creo que cualquier reforma constitucional que se hace, pues la historia es la que te dirá si fue lo adecuado o no, ¿verdad? En un primer término, pues evidentemente como nos estamos acostumbrados a una estructura judicial de muchos años, pues nos asusta, ¿no? O llama la atención, se pudiera decir, pero no sabemos qué pudiera pasar ya en la efectividad, ¿no? Ahora, mira, para que también nuestro auditorio sepa lo que se pretende lograr con esta reforma del Poder Judicial, lo que se presentó el 5 de febrero, uno de los cambios que se propone es más austeridad del Poder Judicial. Ningún juez, ningún ministro de la Corte, ninguna persona de la Corte gane más que lo que gana el presidente de la República, que ahorita están por encima de ello. Sustitución de Consejo de la Judicatura Federal por órganos administrativos y disciplinarios independientes. Se está buscando la elección popular de los ministros, magistrados y jueces, que eso es lo que más ha causado dudas y que haya mucha preocupación en los mercados financieros, en los diferentes sectores de la población, en los que invierten en México y demás. Es lo que está causando más revuelo. ¿Qué opinan ustedes de la elección popular de los diferentes personas en el Poder Judicial? Como tú decías, Mario, a mí me da la impresión de que es un experimento político, la verdad es que interesante y por lo mismo riesgoso. Claro. Es decir, sí hay algunos antecedentes, pero no de esta magnitud, ¿no? Sí, eso es un cambio radical. Es un cambio radical donde toda la estructura del Poder Judicial se sometería a las urnas con todo lo que ello implica. Además, implica un recorte de personal gigantesco, ¿no? Es decir, mucha gente va a perder su trabajo. Entiendo que tendrían la posibilidad de competir ellos, los que están actualmente por un lugar en estas votaciones que serían, dice, supuestamente en el 2025, el año que entra. Pero sí, evidentemente esa es la parte que creo que genera muchas dudas. No por es decir, en el papel pues suena muy bien, ¿no? Que la gente pueda elegir a quienes van a impartir la justicia, no tendría ello nada de malo. El problema es cuando entras, digamos, al aterrizaje de esta propuesta, pues que inevitablemente va a llevar, o podría llevar, eso es lo que dicen sus detractores, a la politización de la justicia, ¿no? Y hoy no está politizada. O sea, exactamente. Eso vendría siendo la gran pregunta. Ahora, por ejemplo, hoy por hoy, ¿los jueces no son elegidos democráticamente? Hago esta pregunta porque el año pasado, en el Pleno, o en una de las salas, parece que fue el Pleno, en la Suprema Corte hubo una discusión entre el ministro Aguilar con la ministra, la esposa de Riobó, ¿cómo se llama esta? Esquivel. Acerca de si son elegidos de manera democrática. A ver, vivimos en una democracia representativa, no participativa. Una democracia representativa significa que nosotros como ciudadanos participamos en la vida pública del país eligiendo a nuestros gobernantes, donde transferimos nuestra soberanía de elección de los poderes de la Unión, pues, a los diferentes poderes de la Unión. Les conferimos esa responsabilidad de representarnos, ¿no? Exactamente, porque no podemos ir todos a la arenga pública, a la asamblea pública a representarnos. Entonces elegimos representantes. Ahora estas personas, estos representantes, por medio de ternas del Poder Ejecutivo y por las diferentes formas en cómo se seleccionan los magistrados o los ministros, eligen a quienes van a encabezar el Poder Judicial en los estados y en la federación. Es una transferencia de poder en poder. Y lo que tú decías, con cuotas evidentemente partidistas. Con cuotas partidistas, sí, claro. Politizadas. A lo mejor es quitarle a una oligarquía el acceso abriéndolo al pueblo en general, ¿verdad? No sé. Entregándose la otra. O entregándose la otra. Mira, sobre la elección directa de los ministros, magistrados, jueces, etcétera, yo creo que hay, o sea, ahorita mencionabas, ¿cuál es la intención? Pues la intención claramente es legitimar esos nombramientos.
a través de la participación directa de la ciudadanía. Sí. Pero hay que dejar algo claro, a ver, no se puede inscribir cualquier persona. Sí, hay filtros. Exacto, ese es mi punto. La iniciativa deja muy claro, por ejemplo, en el caso de ministros, cada poder, el Ejecutivo mandaría una lista de 10 personas, el Congreso, cada Cámara mandaría 5 y 5, o sea, 10 en total, y el Poder Judicial mandaría otros 10, o sea, serían 30. Sí. Y de esos 30 ya se votarían. Y además, O sea, hablando de perfiles calificados, es decir, que cumplan con una serie de debería requisitos. ser, o sea, ese es el punto. O sea, es que al final del día no es tanto el proceso. Esa parte quiero aclarar. Esa parte, en el caso de ministros, de magistrados estatales, de consejeros federales y estatales, de titulares de órganos autónomos, si al rato lo quieren hacer acuérdense que hay un Tribunal de Justicia Administrativa, o sea, hay magistrados no nada más en el Poder Judicial, los magistrados electorales también están. En lo administrativo, en las cortes siempre hay un debate entre sus cúpula. ¿Es importante que sean de carrera los funcionarios del Poder Judicial? Bueno, es otro punto. Pero quería hacer rápido lo de la votación para entrar a ese, que es bien importante, porque porque la reforma está cambiando eso. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, desde mi punto de vista, que sea el procedimiento que vamos a aclarar, no es una elección directa, es una elección indirecta. O sea, es directa, pero con un filtro. Sí. O sea, se pasan unas listas que escogen los 3 poderes. O sea, no puede llegar uno, yo cumplo el requisito. Hay una descripción de puesto. Exactamente. Entonces, pues la verdad, el ejercicio está sano. Para mí, en caso de ministros, de magistrados, los magistrados estatales, de consejeros federales y locales, etcétera, me parece bien. ¿Por qué? Porque como quiera, esos procesos ya son políticos. Sí. O sea, Que lo dice Mario. actualmente los ministros manda una terna el presidente de la República y el Senado lo vota. Entonces, si tienes mayoría en los órganos, va a ser el que tú quieres. En los estados, los magistrados están porque fue un proceso político. Los gobernadores los pusieron, los congresos los pusieron. Es más, en toda la historia de Tamaulipas, todos los magistrados que ha habido Han sido cercanos al gobernador. Han sido cercanos al gobernador. Es algo real. El partido que esté, pues seguramente va a ser así más adelante. O sea, entonces, es un proceso político. Ya bajar ese proceso A los jueces de distrito. a los jueces de distritos que están al día a día todos los días con amparo, a los jueces del fuero común, el que te resuelve tu divorcio, el que te resuelve una vinculación a plazo. Híjole, no lo sé, porque ya para esos cargos hay más filtros, que todos son perfectibles y pueden estar viciados, porque Sí. va a decir alguien, bueno, es que el filtro de lo federal o el local empezar un examen. Bueno, puede ser, porque todo es imperfectible todo es perfectible y todo tiene vicios o hay intereses, es la realidad. Entonces, bueno, pero aún así como quiera presentar un examen. Por ejemplo, en la Judicatura Federal, ay, válgame, para llegar a ser juez de distrito, cañón. O sea, yo tengo amigos secretarios de acuerdos de colegiados y de juzgados de distritos que son unas máquinas y no han pasado el examen de juez. O sea, literal, brillantes. Y a veces les va mal por una centésima que no pasaron el examen. A lo mejor el de al lado le ayudar, no sé, pero hay mucha gente que ha batallado mucho para llegar a eso. Hablo del que está en el pelotón, ¿verdad? Sí. No del ministro, no del que está en el pleno, en los magistrados estatales. Hablo del juez que trae 2000 asuntos familiares. De todos los días, en el- sí. O sea, ahí digo, ay, caray. O sea, dijiste algo muy importante. Van a mandar a los mejores. Pues, a ver, si las propuestas, las 10 que manda el Ejecutivo Nacional, las 10 que mandan, son los mejores que hay, pues claro que tienen que ser buenos. Pero solo vamos a ver si es cierto, porque los requisitos que van a tener nada más es que tengan 35 años, que tengan más de 10 años con el título y que tengan experiencia. Pues eso siempre lo subsanan, tú sabes, lo hemos visto en otros movimientos estatales federales. Entonces, Son muy laxos. exactamente. Entonces, realmente la responsabilidad va a ser de las propuestas que envían los poderes. O sea, eso por una parte. Lo que decía aquí mi buen amigo Pedro Afonso. Lo mejor es que sea de carrera, pues yo creo que varía. Yo creo que en los órganos colegiados es bueno que haya diversidad. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque son los que mandan en las visiones. O sea, una decisión judicial en una corte constitucional, pues tiene diferentes tipos de enfoques y define al final una política social del país, ¿ya? Sí. O sea, por ejemplo, un caso, el aborto. O sea, una definición de si es constitucional o no el aborto te define una política de salud, social, de ser religioso, o sea, Claro. fuerte en un país. Y lo ves en otros países. Yo recuerdo mi experiencia cuando estuve estudiando la maestría en Sevilla, España. Me explicaban que los magistrados constitucionales tenían varios perfiles, pero que eran muy buenos todos. Había gente de carrera judicial 100%, había investigadores natos, había gente que se dedicó al litigio, pero eran los mejores. Al menos ellos decían que eran los mejores. El tema no es de dónde provengan o no, es que sean los mejores en lo que hacen. Y claro que van a abonar. Yo no creo que si metes
100% de carrera sea lo mejor, pero tampoco 100% de política. O sea, yo creo que tiene que ser personas que entiendan lo que van a hacer. Claro. ¿Ya? O sea, eso es lo primordial. Y la responsabilidad de quién va a ser, pues de quien nos proponga. O sea, yo siempre he dicho, pues, aquí no es un hecho notorio que yo tengo casi 12 años en la Judicatura Estatal y siempre he comentado, yo no decido qué o algo, pues simplemente el punto al que voy es que creo que es una gran responsabilidad nombrar un juez, ¿ya? Sí. Eso habla mucho de ti. O sea, el día de mañana cuando pase el tiempo y sea un muy buen juez, va a decir, caray, fíjate que eso fue seleccionado porque pasó. Pero si nombras un muy buen juez, hombre, desde el principio, ¿ya? ¿No creen que esta reforma es un poco más de forma que de fondo? Es, por ejemplo, no sé si esta reforma, me podrán ustedes decir, hoy en día un juez en Chiapas puede resolver un tema de un amparo. Yo nunca estoy de acuerdo con eso. De hecho, en la iniciativa dice muy claro que se reformó ya la ley de amparo. Sí. Y también menciona ya que en el juicio de amparo no se va a poder tener efectos generales en el mismo. Sí, que un juez de distrito puede suspender una ley general, ¿no? Lo que sí se me hace un poco delicadón es que también se agrega esa parte de las controversias constitucionales y a la constitucionalidad. A ver. Porque esas sí las decide la Suprema Corte. Entonces, esta iniciativa dice que se quite la suspensión también en esos procesos. Y ahí sí yo lo pondría en debate, porque no es lo mismo que un juez de distrito suspenda una ley general que es efectos en todo el país, a que la suspenda el mayor representante del tribunal. Además es natural que el Poder Judicial sea el árbitro entre los poderes. ¿Quién puede definir la posible constitucionalidad o no de una ley? Pues la Suprema. La Suprema Corte. Debería. Y la suspensión es una figura que sirve para detener el efecto en lo que se resuelve, porque ya está algo hecho, ¿ya? Aquí el tema es que también es cierto, y mira, hay unas partes de la reforma que son totalmente válidas. Eso que digan que tienen que resolverse los amparos en menos de 6 meses, o sea, tienen que hacerlo. Sí. O sea, tienen que ponerse términos. ¿Qué problema se ha dado? Que las controversias constitucionales traen suspensión, o las acciones constitucionales, y la Corte la resuelve en 2-3 años. Eso sí, no puede ser. Pero quitarla de golpe la figura también se me hace excesivo. Excesivo pudiera ser, ¿no? Ahora, hay un tema que además lo vimos el año pasado muy fuerte. El tema de la austeridad. El Poder Judicial, en el Poder Judicial Nacional hubo paro de los empleados que se quejaban ahí de las modificaciones que hicieron. ¿No creen que vuelva a pasar algo igual que los empleados del Poder Judicial Federal? La semana pasada vi que los trabajadores del sindicato del Poder Judicial ya decidieron que van a entablar una comunicación directa con la presidenta electa Claudia Sheinbaum para hablar sobre la reforma del Poder Judicial. Miren, el partido en el poder ya dijo, va esta reforma. A ver, fue lo que se votó en las urnas el 2 de junio, claro. Va a ir la reforma. Tenemos 2 opciones en el país: barras de abogados, grupos empresariales, sociedad civil, pueblo en general. O buscar, debatir, analizar, proponer y buscar que esta reforma sea para el bien del pueblo y la mayoría de la ciudadanía, o hablar mal de la reforma y estar en contra con todo lo que pase. Eso es las 2 cosas que pueden pasar. Debemos de buscar que se busque acercar y poder proponer para que salga lo mejor para la mayoría cantidad de mexicanos. Es la manera en la que entonces ir a platicar, ir a hacer parlamentos abiertos, estar en esas mesas de análisis y debate debe ser lo correcto, no nada más descalificar porque sí. No, definitivamente una postura de decir todo está mal es mentira, porque exacto. La iniciativa ni siquiera establece que la gente va a votar, va a inscribirse quien sea. O sea, eso no dice. Aquí lo importante es que también sería muy valioso para la presidenta electa y para la Cámara que va a entrar en septiembre, ¿verdad? Primero de septiembre. Que esos parlamentos abiertos no sean nada más te di el ejercicio para hablar, pero ya decidí lo que voy a hacer. Sí. ¿Ya? A ver, la reforma va, es un hecho. Sí. ¿Verdad? Bueno, ¿qué puedo mejorar? ¿Sabes qué? 10 cosas voy a hacer, bueno, te doy 2 a lo mejor modero. Que ese es el estilo del presidente. A lo largo del sexenio, o sea, hablaría muy bien de proponer reformas muy ambiciosas para después soltar un poquito y decir, ya ven, los atendí. O sea, como lo mencionaba en la columna de la semana pasada, decía, a ver, ¿qué implica una reforma constitucional? Uh-huh. O sea, no nada más es el papel. Pero no contaba con todo el poder.
No, el tema al que voy es que ¿a qué nos ha acostumbrado la legislatura? Si lo vimos en Tamaulipas. Vamos a reformar este artículo, ya no saben cómo implementarlo, faltan recursos, faltan esto y lo otro, cómo se va a hacer, ya complicó aquella ley. Leyes secundarias. Bueno, de hecho la iniciativa le da 180 días a las leyes secundarias y le ordena a los estados también el tiempo mencionado para homologarse, etcétera. Entonces no va a ser de un día a otro, es un hecho. Pero no solo es o sea, a ver, la homologación es simplemente acomodar las leyes acorde a la intención federal, ¿no? O sea, la intención de la reforma constitucional. Pero en lo secundario, los derechos laborales, los recursos, ya tiene los 1.500 candidatos nuevos o 2.500. 1.653. La organización de las elecciones. Tienes que reformar la ley electoral para tienes que reformar la electoral, tienes que reformar las discusiones estatales, o sea, ya yendo para abajo. O sea, es un trabajo arduo, difícil, que si quieren que salga realmente bien el nuevo Congreso de Morena y la presidenta, tienen que tomarse el tiempo para hacerlo, ¿no? Y verlo bien. Ahora, por ejemplo, Arnoldo, como dicen los economistas, ceteris paribus, que se apruebe como debe ser la reforma. ¿Cuándo tardaría en implementarse? Híjole, es que mira, debe ser menos de un año, porque el 25 sería la elección de jueces. Pero la reforma electoral, etc. Todo tiene que ser en menos de un año. O sea, es demasiado trabajo, es demasiado. ¿Y si le da la capacidad al Estado de eso? Pues habría que ver. Para hacerlo bien, no sé. Porque, o sea, Para hacerlo, pues ya está la iniciativa. Sí. Para hacer la realidad con todos los asegúnes y. O sea, ¿por qué? Porque entra un nuevo sexenio, apenas se van a acomodar las personas en los cargos, tienen que entender las secretarías, tienen que entender esto. Bueno, quitando, creo que Hacienda sigue la misma persona, que es una decisión muy inteligente, Sí. Sabiéndolo, para calmar un poco las dudas financieras en el mercado, ¿no? Hay que ver primero, ya se habla de ciertos nombres, se habla de Marcelo Ebrard, se habla de esta joven que parece muy brillante, que es la de economía, dicen. No, Marcelo Ebrard, economía, dicen. Bueno, pero también, ¿cómo se llama una mujer que está en la mesa? Altagracia. Altagracia, que creo que tiene 32 o 33 años, pero pues la vez pasada la vi debatir con Enrique Lamadrid y lo hizo agua, o sea, qué bárbara. Entonces, se está manejando barajas, ¿verdad? Se está manejando barajas. Entonces, yo creo que eso también va influyendo en el camino que va a hacer. Hay que ver qué papel juega el Ricardo Monreal, que es un doctor en Derecho por la UNAM, que conoce perfectamente las leyes. Hay que ver qué papel juega Arturo Saldívar, que pues ya se vio el papel, pero él mismo. Por ahí vi una nota que hablaba de una cierta incongruencia, porque en el 2021 Arturo Saldívar promovía una reforma y ahora propone otra que es totalmente diferente. Entonces pues vamos a ver qué papel. Vamos a ver si Olga Sánchez Cordero, a pesar de que pues ya termina sale su periodo de senadora, sale su periodo, pues tiene alguna opinión. La hija es magistrada federal, ya también dijo, oigan, esto no nos parece del todo. Vamos a ver si realmente esos parlamentos que van a establecer se escucha o simplemente es un ejercicio para jugar con los tiempos, ¿no? A mi manera de ver, digo, lo tengo que dejar claro, no creo que con esta reforma del Poder Judicial es que esté buscando Morena tomar el Poder Judicial como lo están tratando de vender en los medios de comunicación y demás. ¿Por qué hago ese análisis? Porque desde mi punto de vista, la doctora Claudia Sheinbaum en su sexenio va a elegir a 4 ministros de la Corte. Claro, y ya tienen aquí otros que donde van a tener mayoría. Entonces, si el tema es secuestrar el Poder Judicial, va más allá. Claro, va más allá. Es porque se busca y se cree que puede mejorar la justicia. Puede salir bien o puede salir mal. Mira, te voy a poner un ejemplo. Y no digo que sea lo correcto. Sin embargo, creo que no es por tomar el Poder Judicial. Yo creo que también quiere dar un mensaje de esperanza judicial, ¿ya? ¿Qué pasó cuando se hace la reforma constitucional en 2008 del tema del sistema constitucional penal? ¿Ya? O sea, se vende tan fuerte esa imagen porque la gente estaba literal, o sea, la gente reprobaba al tema penal. Decían, es que voy al juzgado y el juez ni siquiera lo conozco. Entonces, ¿qué empieza a invertir el gobierno federal en aquel tiempo? En imágenes, documentales. Entonces, le quiere decir a la gente, vamos a cambiar cosas para que mejore. Entonces, yo creo que esto va enfocado también para decir a la ciudadanía, vamos a mejorar, vamos a ver cómo funciona, es diferente. A ver, se ha dicho en muchas columnas, por ejemplo, que parte de lo que impulsa esta iniciativa que viene del presidente de Manuel López Obrador es porque desde el sexenio de Felipe Calderón el Poder Judicial se acomodó a modo de ese grupo de poder. ¿Tú compartes eso o no? Mira, es que al final del día, retomando lo que hemos platicado, cuando un proceso es político, hay intereses políticos. Claro. O sea, eso es claro. O sea, es imposible que alguien diga, o sea, que algún ministro que propuso Calderón y lo puso, bueno, al menos ha habido diferencias. Por ejemplo, ¿Propuso Saldívar? Exacto, ahí está. De hecho, otro ejemplo que vemos es que, por ejemplo,
el presidente, a un presidente Andrés Manuel, él propuso a Barrios Fajar, propuso a Luis Alcántara y han votado en contra de algunas cosas. Claro. Pero tampoco creo que hayan votado mal, o sea, es que también es difícil ese bueno, o sea, yo sé que hay un agradecimiento, pero pues también yo estoy entendiendo lo que hago, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es a modo, pues, la práctica lo es. Otra cosa, si ya hay ministros que, estas últimas 2 ministras que puso el presidente, y en el sexenio de la presidenta electa va a tener más espacios, pues no necesita cambiar algo para tomar, o por así decirlo, para poner a la gente que ella espera que es mejor de acuerdo a su política, ¿verdad? Ahora, en el 2020 o 2021, ¿cuándo fue la reforma de Saldívar? 2021. Como decías, fue una reforma que supuestamente era la mejor en la historia del Poder Judicial, donde cambiaba... Sí, iba tendiente a capacitar mejor las cosas, profesionalización de la carrera, etcétera. Esa fue una reforma. Ahora, en el 96 hubo una reforma muy agresiva del Poder Judicial, donde había 16 Se creó ministros. el Consejo de la Judicatura. Se creó el Consejo de la Judicatura, había 16 ministros en la Corte, lo redujeron a 11. Esta reforma pretende reducir de 11 a 9 ministros. ¿Qué reforma sería más agresiva para el Poder Judicial? ¿La del 96 o la de ahorita que se pretende? No, yo creo que esta, definitivamente. Esta. Agresiva te refieres de que Cambio radical. Sí, porque para empezar ya divides el Poder Judicial en 2 órganos. O sea, ya está dividido, pero con una presidencia. Sí. Con esta, tendrías 2 presidentes dentro de un poder, ¿ya? Que mira, actualmente la Corte... Pues quien revisa el presidente. Es que ese es el tema, o sea, del Poder Judicial. Es demasiado control interno, Sí. ¿ya? O sea, es como si en el Ejecutivo hubiera algunos gobernadores, ¿no? Sí. Entonces, el punto al que voy es que al final del día, en este momento, la Corte, o sea, con la Constitución vigente, hay 2 resoluciones de la Corte que establecen que eso es inconstitucional. O sea, que haya dos presidentes en un poder, porque ha habido casos uno intentó en la Ciudad de México una reforma y dijo la Corte. En Tamaulipas se intentó, ¿no? El año pasado la se presentó una reforma que no prosperó. Sí. Entonces, hasta ahí en Puebla es el único estado que existe porque nadie le impugnó. Hay 2 presidentes. Sí. O sea, una presidenta del Consejo y un presidente del Poder Judicial. ¿Cuál es el punto? Que esos criterios que estableció la Corte evidentemente son válidos ahorita en la Constitución actual. Claro. Si la Corte, si se reforma la Constitución Federal, ya esos criterios ya no son aplicables porque ya reformó la Constitución. ¿Sí me estoy explicando un poco? Definitivamente. O sea, entonces, lo primero que debe hacerse para que se cambien todos los estados, pues es que haya una directriz de la Constitución Federal, ¿ya? Entonces, ¿qué es mejor? Pues es que realmente no sabría cómo funcionan pues esos 2 presidentes. En mi caso, pues yo solo he estado acostumbrado a que haya un presidente en el órgano. Ahora, ¿qué implicaría? Otro punto que cambia en esta reforma es que se eliminen las 2 salas de la Suprema Corte y se cree una sola... Sí, un solo pleno. Un solo pleno. Fíjate que yo esa parte no estoy tan de acuerdo, te voy a decir por qué. Okay. Porque creo que dividir en 2 salas especializa mucho. Okay. Y si de por sí es lento el desarrollo de muchos asuntos que llegan a la sala y al pleno, pues eso todavía lo haría más lento, ¿ya? O sea, habría que ver qué diría la ley secundaria de cómo... O sea, quiero pensar que la ley secundaria va a decir, pues a la ley orgánica del Poder Judicial Federal, porque tiene que reformarse también, aparte de la reforma constitucional, pues que a lo mejor muchas chambas se la pasen a los magistrados federales, no sé, o sea, los colegiados, pues. Los colegiados. Porque eso sí, si de por sí la queja actual es que ciertos asuntos son detenidos en las salas y apelan nomás, pues que juntes una y que resuelvan todo, pues se va a detener todavía más, ¿ya? O sea, también para mí, desde mi punto de vista, las salas es mejor que se especialicen por materia. Aquí pues ya es, vamos a ver todo. Libre. Ahora, si bien... pues evidentemente hay nerviosismo entre quienes integran el Poder Judicial por esta reforma que viene. Imagino yo, y es lo que les quiero preguntar, que habrá algún sector del mundo jurídico, abogados, especialistas con carreras importantes, pues que sienten que se les abre una posibilidad para ingresar al Poder Judicial con esta reforma. Definitivamente, o sea, a ver, esto está muy claro. Así como se pierde oportunidad, hay oportunidad para otras personas. En cada cambio sí es. Y eso pues es válido. Lo único es que ojalá, si se llega a dar así como está ahorita la escrita, pues las personas que tengan la oportunidad sean personas que sean pues muy aptas para los cargos, ¿no? O sea, porque al final van a resolver la controversia. O sea, se tiene que pensar más allá. ¿En qué sentido? En que al final un juez de amparo es tu último eslabón en un sistema, ¿ya? Y sí, hay jueces buenos y malos como en todas partes, ¿verdad? Hablando de los jueces federales que ven, hablando del tema del amparo, o sea, porque el tema del amparo literal es tu último eslabón como ciudadano. Claro. O sea, el amparo ha salvado a personas de embestidas políticas. Bueno, y también o sea, hay que decirlo, de cualquier color, ¿me explico? Es un recurso
Es un juicio, Mexicano. es un recurso creado por Otero. Vas a salir de la tumba a decir qué está pasando, ¿verdad? O sea, no es- Ahora, eso Mariano dicho, Otero. diciéndolo en formato positivo. El otro lado de la moneda es que también se ha utilizado para proteger Claro, o sea, criminales. A ver, criminales ¿qué- o qué es lo proteger que- políticos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que en pasa desgracia. es que posiblemente sí. Yo no veo descabellado esa, y se los digo con toda honestidad. A mí ese tema de que el consejo se divida en dos, a los consejos, no me parece descabellado. O sea, dividirlos en dos, pero por las funciones que están haciendo. O sea, que el órgano administrativo, que viene siendo el consejo de administración, se vea al administrativo, carrera judicial y vigilancia, pues está bien si la disciplina la saques en un órgano especializado, porque ya se vuelve el procedimiento no administrativo, se vuelve judicial. Sí. Y está interesante, ¿ya? O sea, esa parte no la veo tan descabellada. Lo que me llamó la atención es que en la reforma dice que ahora este órgano de administración del Poder Judicial pueden ser economistas, licenciados en administración, contadores y acá. Al final no deja de ser, o sea, una naturaleza judicial. Jurídica, O sea, claro. son Debe abogados. ser exclusivo para abogados. Desde mi punto de vista, sí es lo más correcto, ¿ya? Porque al final del Con día... competencias en administración, Sí, porque con al final- competencias en contabilidad, con porque al final del competencias día en tu director de economía. administración va a ser contador y el director, o sea, vaya, Sí. la gente que se dedica a eso van a ser, pero tú ya es de una perspectiva de abogado diferente, porque requiere un orden judicial, ¿no? Sí. Pero te digo, Una lógica judicial. desde el punto de vista, digo, no sé, a lo mejor así están en otras partes, desconozco, pero sí hay detallitos como que llaman la atención, unos más, unos menos, ¿verdad? Como tú dices, la expectativa pues es amplia, o sea, y coincido totalmente con Mario, o sea, no se trata de, están locos. No, a ver, es una realidad. Es una realidad. O sea, va a ir porque va a ir. ¿Cómo puede hacerse que funcione? Y a ver, Arnoldo, hay una disyuntiva que surgió principalmente desde el tema, desde la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en el debate nacional y es el aspecto del acceso a la justicia. Una de las grandes problemáticas que hay en el país, se supone, es el acceso que tienen los mexicanos a la justicia. ¿Tú crees que esta reforma ayude o frene el acceso a la justicia para todos los mexicanos? Es que miren, aquí el punto es, yo creo que eso se va a determinar conforme a dos factores. Primera, que si llega a pasar así la reforma como está escrita, que las personas que ocupen los cargos sean las más aptas. Porque no estás hablando de una dirección de gestión en gobierno, o sea, estamos hablando de un juez, ¿no? Sí. O una jueza que te va a resolver algo conforme a un código, que tiene que ser una sentencia, que tiene que ser unos acuerdos. Explico toda esa situación. Claro. Punto uno. Y el punto dos es que si esta reforma no trae de la mano recurso, pues los resultados van a ser similares. O sea, no creo que se pueda mejorar eso. ¿Por qué? Porque el principal problema de los tribunales en el país, sean federales o locales, es que se requieren más juzgados, hombre. Claro. Se requiere más personal, se requiere más... Y se requiere gente que esté apta, obviamente. Y no nomás en el Poder Judicial, o sea, en la justicia, más ministerios públicos, Sí, yo más dinero a las estamos hablando de fiscalías, los dos, más porque es el fiscalías tema. subespecializadas. Y fiscales más especializados, Claro. y mejores defensores también, o vaya, más defensores, mejor dicho. O sea, todo se puede mejorar, es un hecho. Claro. Todo se puede mejorar, pero también es bien difícil, que, por ejemplo, vamos a hablar de un defensor porque no sé cuántos asuntos tenga que defender, pero imagínate que tiene 100 expedientes, 200, o no sé cuántos tenga, y todavía le agregas más y más. ¿Cómo pues puedes atender? O sea, es una locura, necesitas personal, ¿verdad? A mi manera de ver, esta reforma, pensada desde la lógica del presidente López Obrador, pretende dos cosas muy concretas: eliminar o disminuir la corrupción del Poder Judicial, y la segunda es acercar al Poder Judicial al pueblo. No creo, desde mi punto de vista, espero equivocarme, que la elección de jueces de manera democrática, elección popular de jueces, magistrados y ministros, de manera democrática, resuelve el tema de la corrupción en el Poder Judicial, de que sean más honestos los jueces o no. ¿Y no será más Porque un afán de hay quitar... gobernadores y alcaldes corruptos, ¿verdad? Y son elegidos de manera corrupta. Claro. ¿Y no será más un democrática. afán de quitar el facciosismo? Pues también podría ser. Y el otro punto, pero desde mi punto de vista, busca acercar al Poder Judicial al pueblo en general. Dice el presidente en las mañaneras: en el periodo neoliberal, los últimos 36 años, todos los jueces han fallado en favor a las grandes empresas, a las transnacionales, sí, pero nunca el pueblo de México. Y ahí lo podemos ver en la ley de la industria eléctrica, que se aprueba en ambas cámaras, llega al Poder Judicial y por un tema de forma, no de fondo, echan para atrás la reforma de industria eléctrica. ¿Qué es mejor o no? Que tocaba los intereses de la iniciativa privada internacional y nacional que querían invertir en México.
a lo mejor, pero vieron los intereses de los pocos versus los intereses de los muchos, porque al final del día en la democracia representativa lo que se vota en las cámaras es lo que estamos votando el pueblo, en teoría, ¿verdad? Tiene nuestra soberanía. Por lo que, a mi manera de ver, ese tipo de casos es lo que se busca revertir. Ahora, lo repito, no sé si lo vaya a solucionar esta reforma, esos dos problemas que son el planteamiento inicial de por qué surge esta Me reforma. pareciera más un gesto simbólico, ¿no? El hecho de que los jueces lleguen ahí a través de Sí, las claro, urnas. eso es darle más poder a la población, que es sano. O sea, aquí el punto vuelve lo mismo. El punto es que, o sea, si se hace realidad, que me parece inminente que se haga realidad la reforma, o sea, me refiero, no sé si completa, partes, 3/4, mitad, yo creo que va a ser más 90%. casi total, sí. Pero ojalá sientan esa responsabilidad de poner a las personas más adecuadas para resolver los problemas, porque resolver un problema de 2 personas peleando, 3, o del Estado contra una persona, requiere conocer la ley y requiere aplicarla bien. O sea, el tema que se habla es que es decir, híjole, hay una balanza importante entre... ¿Qué priorizar? El artículo 17 constitucional establece la justicia de fondo sobre la forma, ¿ya? Pero también ahí está el principio de estricto derecho. O sea, se tiene que respetar los pasos de la ley. Sí. Porque sin la ley, pues ya no tienes... O sea, si no existiera una ley y fuera nada más a lo que pienso que es correcto, no hay ningún detenedor de poder, ¿ya? O sea, y el punto es que yo creo que las personas que tienen poder para decidir siempre tienen que pensar que hoy mañana, ¿ya? Claro. Entonces cualquier cuestión que impóngase mediante un procedimiento, a lo mejor ahorita dices, bueno, pues estoy en el poder, pero el día de mañana la ley debe aplicarse igual a todos. Claro. Eso es lo que creo que se debe pensar. Por ejemplo, un tema de lo que acabas de decir. En el 2019 que se reforma ¿qué era? El artículo 21 o 35, el de consultas populares, el de la revocación de mandato. Ya. El 35. Sí. La oposición al partido en el poder y los medios de comunicación y demás echaban gritos y decían, esto es lo peor que le puede pasar al país, no hay que sacar, es una contrarreforma y demás. ¿Por qué? Porque bueno, el presidente López Obrador es un presidente muy popular que no impactaba mucho. Pero si lo íbamos a 2015, cuando acababa de pasar lo de Ayotzinapa y podíamos revocar al presidente Peña Nieto, a lo mejor se hubiera votado y se hubiera sacado. Ahora, ¿ustedes no creen que la oposición ahorita está deseando que llegue el 2027 para buscar la revocación del mandato, utilizar la figura de la revocación del mandato para quitar a la presidenta electa Claudia Sheinbaum? Pues claro que es un recurso que la van a tratar de utilizar si es una presidenta no tan fuerte o tan fuerte como llega el 2027. Entonces, lo que se resuelve, lo que se reforma, tienes que pensarlo a la larga, no solo en el momento. No, y a ver, los instrumentos constitucionales como referéndum, revocación de mandato, todos son muy válidos. O sea, hablan de una democracia participativa directa y de un ejercicio de la ciudadanía. O sea, vos mismo, al final los mecanismos son sanos. Todo mecanismo que incluye la participación ciudadana es sano, porque así funcionan las democracias. En este caso, vuelvo a aclararlo, lo puse en la columna esta semana, no se va a llegar los 100,000 abogados del Estado a inscribirse, yo quiero ser, no. Va a haber un filtro, ¿ya? Sí. Y la responsabilidad no va a ser al final del pueblo. O sea, sí va a ser en quién elige, pero las listas, la responsabilidad es de los 3 poderes de la Unión, los 3 poderes estatales, ¿ya? O sea, ahí va a caber la responsabilidad. Y ahí es donde tiene que ver la mesura y la importancia. Ojalá esas listas que se envíen, en el caso de los ministros en su momento, o en el caso de los magistrados, si se llega a homologarlo o conseguirlo, lo que fuere, pues sean personas con un bagaje judicial o estructural y capacitado necesario para la tarea que se le va a imponer. O sea. Ahora, simbólicamente lo que representa, imagínate, en un lugar un juez es elegido con 60,000 votos, 50,000 votos, X cantidad de votos del pueblo de México. La responsabilidad que son 50,000 personas que te eligieron. Sí. Entonces, también no es una moneda al aire, tampoco no es un cheque en blanco. Realmente el espíritu que busca esta reforma es acercar a los jueces al pueblo. Ahorita les digo al auditorio, díganme 5 jueces que conozcan, ¿verdad? No conocen 5 jueces. Entonces, podría salir muy bien, pero también podría salir muy mal. Sí. En el caso Bolivia... Si no saben ni quiénes son sus diputados. Sus diputados locales ni federales, ¿verdad? Entonces, en el caso Bolivia, tengo entendido
allá en Bolivia no es derecho y obligación el voto, es obligación. Tienes que votar porque si no te cancelan, que no puedes utilizar los bancos 3 meses o ciertas cosas no puedes utilizar en Bolivia. Allá, la primera vez que se llevó el ejercicio de elección a jueces, el 60 y tantos % de la población votó abstención. Uh-huh. No le interesaba elegir un juez. Es como decirle al gobierno, no me interesa, uh-huh. es tu problema, no el mío. Entonces, ya veremos cómo sucede aquí. En Estados Unidos, que no es federal esta situación, sí es por estados, uh-huh. y en varios estados ha funcionado bien. Entonces, no sé cómo vaya a impactar. Eso es lo que me genera dudas a mí. Sí, y eso, la verdad, no se va a poder ver a corto plazo. O sea, si entra la reforma, empiezan funciones, va a ser muy difícil hacer un indicador en unos meses. O sea, tendríamos que comparar. Pues el primer indicador sería el porcentaje de votación, claro, el día de la elección. Claro. Bueno, sí, pero tú dices la efectividad de la reforma. Hay que ver los indicadores que se hacen, que en teoría todos los poderes judiciales deben tener, para ver cuántos asuntos resuelves al año, sí. Cómo es la satisfacción de las personas en la resolución de conflictos. O sea, sí hay indicadores, claro que hay indicadores. Cómo hacer realidad para que el personal pueda tener más un juzgado. O sea, al final también influye bastante a veces ni el juez. ¿Quiénes están proyectando los asuntos? ¿Quiénes son los secretarios que trabajan? ¿Quiénes son los...? Maestro, actualmente el Consejo de la Judicatura, ¿cómo evalúa al Poder Judicial? ¿Tiene ciertos indicadores en los cuales revisa la efectividad de los jueces o la qué sé yo, la eficacia? Sí, hay ciertos indicadores que hay coordinaciones. Por ejemplo, el Poder Estatal está la coordinación de planeación, que ve los indicadores. El Poder Judicial también tiene sus indicadores. Ya si lo siguen correctamente o no, pues es otra cosa. Pero sí se puede calificar, se puede evaluar, ¿no? También hay otras cosas que son las quejas administrativas, los procedimientos de responsabilidad administrativa. Hablamos del tribunal disciplinario que quiere existir. O sea, ya existe un procedimiento y ya ha habido instituciones en muchos casos, inhabilitaciones, suspensiones. Lo hemos visto a nivel federal, incluso en noticias, ¿eh? Aquí el tema es que, vuelvo a lo mismo, o sea, ¿cuál es la satisfacción del ciudadano? Porque en un juicio siempre hay un infeliz, ¿me explico? Claro. O sea, hay dos partes. Uno dice, es más, a veces quedan dos infelices, o sea, porque pues uno pierde, pero el otro no le gustó como eso. Entonces, es difícil, o sea, los temas de controversia son difíciles. La reforma es ambiciosa, bastante ambiciosa. La reforma tiene un fondo, claro que lo tiene, porque efectivamente creo que todas las instituciones públicas y los que formamos parte de ellas también, pues las hemos dejado de ver a la gente, ¿no? Porque hay demasiada necesidad en todos los aspectos. La justicia no es la excepción, ¿ya? Entonces el mensaje es, voy a reformar porque voy a atenderte más. La realidad la veremos conforme a la aplicación de la misma. Pues ahí será también un afán de llevar el escrutinio público al Poder Judicial, porque generalmente se da más en el Poder Legislativo, obviamente en el Poder Ejecutivo, pero no será un afán de llevar el escrutinio público para allá. Definitivamente queda claro que una de las intenciones primordiales es darle más legitimación a los integrantes de un Poder Judicial Federal. O sea, eso me queda clarísimo. O sea, rendición de cuentas. Y bueno, ahí siente, o sea, traslada la responsabilidad a la ciudadanía, porque van a decir, pues tú lo votaste. Bueno, claro. Pero vuelvo a lo mismo, al final va a ser unas listas que escoge los tres poderes. Sí, ¿a quién echarle la culpa? Exactamente, vuelvo a lo mismo. Desde mi punto de vista, no lo veo mal en la elección de ministros. O sea, de los procesos que ya existen políticos, ministros, magistrados locales, consejeros, etc. Son procesos políticos como quieran. Claro. O sea, no cambia eso. Ahí el tema que me pone en duda es ya el juez del foro común o el juez de distrito que ve todos los amparos, etcétera. Que además son muchos. Híjole, son bastantes en todo el país. O sea, no solo son los 1,600 quedas de los federales. Cuando se homologó los estados, ¿cuántos hay en todo el país? Son 50,000. Sin duda es una reforma radical, ¿no? Como lo mencionábamos hace un rato, que es pues cuestión de meses para ver. Yo creo que la gran duda es esta que ustedes decían, si se va a pasar así como está, si va a tener algún ajuste o qué va a pasar en estos foros, ¿no? Claro, definitivamente. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Mario, gracias como siempre. Va a haber mucha tela de qué hablar, por cierto. Arnoldo. Y esperemos estar en esta mesa de debates nosotros y a ver si podemos invitar a especialistas, más especialistas, claro. Muy bien. Gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima. Saludos.